Muy bien, vamos a trabajar con el archivo 9.2, tablas dinámicas. Con este archivo pretendo tocar los temas sobre lo que son las tablas dinámicas. Tablas dinámicas, filtros. Primero que nada, explicar lo que es una tabla, cómo trabajar con los filtros y la segmentación de datos. También, dentro de los mismos conceptos, vamos a trabajar sobre las tablas dinámicas, cómo se crea una tabla dinámica y su diseño. Para eso, como les comentaba, primero hay que diferenciar dos cositas. Hay que primero considerar que en Excel nosotros podemos trabajar los datos ya sea organizados en un rango de celdas sin necesidad de ser reconocido como una tabla por el programa de Excel. Para que Excel lo reconozca como una tabla se tiene que convertir en tal o dar formato como tabla, y entonces a partir de ahí tener disponible una serie de herramientas que facilitan mucho el control y la administración de los datos dentro de la tabla. Eso es lo primero que trabajaremos, precisamente cómo diferenciar entre un rango de datos en una celda y una tabla ya con el formato de tabla que le asigna Excel. Para eso también vamos a reconocer los elementos básicos de una tabla, los elementos fundamentales que tienen que ver o que se consideran para una tabla, como lo que son los registros, los campos y los elementos del campo. Un registro pues va a ser cada una de las filas que nos va a ir indicando la información que se va recabando de los diferentes campos que contiene una tabla. Los campos, por otro lado, van a contener los datos sobre un aspecto o un asunto de la tabla. Va a ser algo específico, un concepto específico del cual pues se va a ir recabando la información. Cada uno de los registros se van a ir almacenando en el campo correspondiente. Por ejemplo, tenemos un campo de nombre, donde obviamente pues, van a ir puros nombres, el campo de lugar, las direcciones, teléfonos, etcétera. Los elementos del campo van a ser cada registro único en el campo. Por ejemplo, si tenemos un campo de ciudad y tenemos muchísimos registros de ciudades, las ciudades que se repitan, por ejemplo, si imagínense que tenemos 10 registros y de esos 10 registros hay 3 registros de la ciudad de Veracruz, otros 3 de Boca del Río y otros 4 de Jalapa, entonces tenemos que solamente hay 3 elementos de campo considerados en ese campo, ¿no? Que sería Veracruz, Boca del Río y Jalapa, y ya su distribución sería en las diferentes cantidades de registros. Y bueno, antes de pasar a lo del filtro, vamos a primero a explicar estos temas que les estoy comentando primero. Lo vamos a explicar con el archivito 9.2 de las tablas dinámicas. El archivito de Excel 9.2 de tablas dinámicas. Tenemos una tablita con información sobre, sobre ventas de accesorios y dispositivos de informática. Tenemos la fecha en la que se realizó el movimiento, el vendedor que lo realizó, la ciudad, el estado, si ha sido o no pagado, el producto en cuestión, cuánto es su precio, la cantidad que se consideró del producto y el total. Con esta información nosotros necesitamos sacar cuáles son las ventas totales por vendedor, cuáles son los totales de ventas por estado y ciudad y por último hacer un recuento de los productos que se vendieron por mes y año. Primero lo que les comentaba sobre diferenciar entre un rango de celdas y una tabla, ¿sí? Eso se hace de manera muy sencilla. Si nosotros nos colocamos en alguna de las celdas que contienen datos y nos ubicamos en la parte superior de nuestro programa, en la cinta de opciones, podemos notar que en este momento solo tenemos las fichas normales, las fichas de siempre, que es la ficha de inicio, insertar, disposición de página. Yo en este caso tengo activado la ficha programador, esto no es común o de manera inicial no lo está, se tiene que activar eh, manualmente, pero además de eso tenemos todas las otras fichas. Bueno, Power Pivot tampoco está activado de manera inicial, pero además de Power Pivot y la ficha de programador, las demás fichas son las comunes y están todo el tiempo. Pero son todas las que tenemos.
Sin embargo, nosotros al momento de colocar o de convertir en una tabla nuestro rango de datos, se genera además una ficha extra que solo aparecerá en el caso de que tengamos seleccionada la tabla. Ahora mismo que yo estoy en una celda con datos, con información de lo que viene a ser o lo que podría ser mi tabla, puedo observar que en la parte superior no me aparece dicha ficha. Voy a convertirla en tabla para mostrar bien a la ficha a la que me refiero. Para convertir una tabla puedo hacer lo siguiente. Desde la misma ficha de inicio, puedo encontrar en el grupo de estilos una opción que dice dar formato como tabla. Desde aquí nosotros podemos ya elegir el formato que tendrá nuestra tabla y con esto convertir el rango de datos en una tabla como tal. ¿Sí? Voy a elegir ahorita cualquiera de ellos, voy a elegir el primero únicamente para hacer el ejemplo. Le doy un clic, me aparece la siguiente ventanita donde me aparece todo el rango de los datos o el rango que reconoce donde tiene datos y aparece la opción de la casilla de la tabla tiene encabezados. Esta casilla debe estar habilitada para que reconozca precisamente nuestra primera fila como el campo de encabezados. Le damos a aceptar y ahora vemos a lo que me refiero. Si ustedes observan en la parte superior, ahora que ya acepté la conversión de mi tabla, observamos que en la parte superior me aparece esta pestaña que tengo aquí arribita, la pestaña o ficha diseño de tabla. Y dentro de esa ficha, la cinta de opciones con todas las herramientas referente a ella. Si yo selecciono una celda distinta a mi tabla, una celda por acá afuera, le doy un clic. Observen que en la parte superior, en la cinta de opción, en la ficha de opciones, no, perdón, cinta de opciones, no me aparece la ficha de diseño de tabla, porque como tal no la estoy seleccionando, no estoy colocado dentro de la tabla. Si me coloco dentro de la tabla en cualquier dato, observo entonces que arribita me vuelve a aparecer mi ficha diseño de tabla. De esa manera yo puedo saber si estoy trabajando o no con una tabla o con una estructura de tabla de Excel. De otra forma, si la ficha no me aparece aquí arribita, no quiere decir que no sea una tabla como tal, lo es porque conserva conserva los conceptos fundamentales de una tabla, que pueden ser los títulos y pueden ser sus registros. Para nosotros puede ser una tabla, para el ejercicio funciona como tabla, pero no lo es del todo para el programa de Excel. Para el programa de Excel siguen siendo rango de datos en el caso de que no se haya convertido aún en una estructura de tabla o en un objeto de tabla. Ahora mismo yo la tengo convertida como una tabla y dentro de la ficha de diseño de tabla, en la parte de la derecha, no, perdón, izquierda, encuentro el grupo propiedades donde puedo agregarle o puedo cambiarle el nombre a mi tabla. Inicialmente me coloca el nombre tabla 1. Le voy a cambiar el nombre de ventas. Le doy un enter para aceptar dicho nombre y ahora entonces mi tabla se llama ventas. Esto suele ser práctico o es bastante práctico porque cuando nosotros queremos hacer referencia a ella ya no tenemos que venirnos hasta la hoja que tiene mi tabla y seleccionarla. Desde donde esté trabajando mi ejercicio, ya sea que esté haciendo una fórmula o ya sea que esté creando una nueva tabla dinámica, me puedo referenciar a ella únicamente con el nombre que le estoy asignando. Ya que le coloqué el nombre, también voy a empezar a hacer lo siguiente. Bueno, antes de pasar a la parte de tabla dinámica, vamos a explorar un poco los elementos de la tabla. Comentamos que pues, una tabla tiene su primera fila de encabezados y las filas siguientes ya corresponden a lo que son cada uno de los registros. Comentábamos también que bueno, los campos con cada uno de sus títulos de encabezados vienen a ser o pasan a ser nuestros campos. Y comentaba también algo sobre los elementos del campo. Por ejemplo, si me paso aquí al campo de ciudad y yo despliego la lista de los filtros, que me puedo observar que cada uno de esos elementos con casillas vienen a ser precisamente los elementos únicos o los datos únicos de este campo. Estos son nuestros elementos. ¿Sí? Para el campo de la ciudad, por ejemplo, pues yo tengo la ciudad de Popa del Río, Cholula, Oaxaca, Puebla, Puerto Escondido y todos los demás. ¿Sí? Para el campo de estado, si yo despliego aquí mi lista, ya tengo menos elementos. Ya tengo elementos como Oaxaca, Puebla y Veracruz.
puesto que son estos los elementos que se repiten en todo el registro, contando así únicamente con 3 elementos distintos. Y así para todos los demás, por ejemplo, en el campo pagado tengo solo 2 elementos, el elemento no y el elemento sí, o el dato no y el dato sí, que son estos 2 datos con los que se rellenó todo el registro o toda la tabla todos los registros de la tabla. Muy bien. Eso es en cuanto a los conceptos de lo que es mi campo en una tabla, los conceptos de mis registros y los conceptos de elementos de campos. Ahora, ¿qué podemos hacer con una tabla? ¿Cuáles son esas herramientas que nos proporciona Excel para darle mayor practicidad al uso de una tabla? Tenemos cosas bastante prácticas como por ejemplo, de primera instancia vemos que se nos están habilitando, perdón, unos botoncitos para filtrar. Yo puedo filtrar por fecha, yo puedo filtrar por vendedor, por ciudad y por estado. ¿Cómo sé que puedo filtrar por ellos? Bueno, en cada uno de los campos puedo observar un botoncito a la derecha que me despliega una lista donde yo puedo elegir de este lado si quiero filtrar por algún elemento específico. ¿Sí? También puedo hacer una búsqueda en esta barra de texto o puedo hacer filtros dependiendo de diferentes condiciones. Como en el caso de las fechas, yo puedo filtrar por fechas antes o después de alguna fecha en específico, de la semana pasada, la próxima o hasta año pasado o año antepasado, o año pasado o año siguiente, ¿no? Próximo año. Los filtros van cambiando también dependiendo del tipo de dato que sea el campo. Por ejemplo, en el vendedor ya no es un campo de fecha. Si yo despliego la lista de los filtros, puedo observar que, por ejemplo, ya no me aparece filtros de fecha, me aparece ahora filtros de texto, porque precisamente los datos que está almacenando este campo son datos de tipo texto. Entonces, si yo me vengo de este lado en los filtros de texto, yo tengo comparaciones que se hacen con el texto. Si el texto es igual a, si no es igual, si comienza por, si termina con o contiene algo específico. Si me paso a un campo numérico, por ejemplo, me voy a pasar al campo de precio, despliego los filtros, voy a encontrar aquí un filtro de número, ya no un filtro de texto ni un filtro de fecha. Ahora me aparece un filtro de número con condiciones que puedo trabajar con un campo de número. Si el número es igual a un número específico o un dato específico, si no lo es, si no es igual, si es mayor que, si es menor que, si es diferente que. ¿Sí? Entonces los filtros se van a ir adaptando al tipo de dato que contenga el campo. Esto es en cuanto a los filtros que nosotros tenemos habilitados cuando trabajamos la tabla. Esos filtros se pueden habilitar o deshabilitar, ya sea también desde la ficha de diseño de tabla. Ustedes tienen en el grupo opciones de estilo de tabla, tienen una casilla que ya viene habilitada por defecto cuando ustedes crean su tabla, que es la casilla del botón de filtro. Si ustedes la deshabilitan, pues dejan de ver ese botón de filtro, para que pues, no aparezca ahí, no les estorbe o no se vea por ahí a lo mejor ese botoncito. Si lo quieren volver a habilitar para hacer algún filtro, pues vienen aquí arribita y lo habilita. Listo. Lo tienen nuevamente para poder hacer filtros desde cualquier campo. Eso es en cuanto al botón de los filtros. Ustedes lo pueden hacer desde ahí o si ustedes estuvieran trabajando con un rango de datos, voy a volver a convertir esa tabla en un rango de datos. Para convertir una tabla en un rango de datos, se vienen a la ficha, desde la ficha de diseño de tabla, en el grupo herramientas y ubican el botoncito que dice convertir en rango. Este botoncito que tenemos aquí. Si le damos un clic nos va a preguntar lo siguiente, ¿deseas convertir la tabla en un rango normal? Le damos clic en sí y entonces nuevamente tenemos la tabla como al principio. Bueno, nuestro rango de datos como al principio. Sabemos que ya no es tabla porque en la parte de arriba, cuando yo me estoy colocando en una parte de mis datos que contiene mi tabla, puedo observar en la parte superior que ya no me aparece la ficha de diseño de tabla, aunque yo esté seleccionando los datos o yo esté dentro del área con datos, ya no me aparece dicha ficha. Pero, por ejemplo, yo puedo volver a habilitar los filtros sin necesidad de convertirlo en tabla. Para eso yo me puedo venir a la ficha de inicio, me ubico en el grupo edición y en este grupo yo obtengo un botón que dice ordenar y filtrar. Si le doy un clic en este botón me aparece una lista. En esta lista voy a dar clic en el botón filtro y podemos observar que ya también nos aparecen los filtros en la parte superior. Y puedo hacer lo mismo que hago con la tabla
sin necesidad de que tenga la estructura o que tenga el tema de una tabla, más bien el formato de una tabla. ¿Sí? Para mí sigue siendo una tabla porque pues, tiene esa estructura, tiene esas características de una tabla. ¿Sí? Yo lo puedo trabajar ya sea como un rango de celdas o lo puedo trabajar con el formato de tablas que ya me proporciona el mismo programa de Excel. Para deshabilitar los filtros también me vengo al mismo botón de ordenar y filtrar y vuelvo a dar un clic en el botón filtro para que ese se deshabilite. Muy bien. Voy a volver a convertir mi rango de celdas en una tabla para poder ver las demás herramientas que contiene una tabla y ver cómo esas herramientas pueden ser bastante prácticas. Voy nuevamente a, la ficha de inicio, me ubico en el grupo de los estilos, ubico la opción que dice dar formato como tabla y voy a tomar la primera opción que pues me da un estilo en blanco para que yo conserve el color o el estilo que ya tiene mi tabla eh, que ya tiene mi rango de celdas, ¿sí? Es decir, los colores de relleno, el tipo de fuente y todo lo demás. Le doy un clic y entonces ya nada más acepto esta ventana y vuelvo a convertir mi rango de datos en una tabla. Me regreso aquí a la parte que dice nombre de tabla en la ficha de diseño de tabla. En la parte que dice el nombre de tabla, tabla 2, voy a borrar esto y le voy a volver a poner PTS de ventas. Bueno, vamos a ponerle ventas. Ventas. Y enter. Listo, ya le volví a colocar nombre a mi tabla que volví a hacer. Ahora, seguimos analizando, seguimos explorando las herramientas que tenemos con nuestro diseño de tabla. Ya veíamos la parte de los filtros y aquí vamos a explorar dentro del mismo grupo de opciones de estilo de tabla una opción que dice fila de totales. Si nosotros habilitamos esta casilla de fila de totales, en la parte inferior, ¿sí? Hasta abajito de todos nuestros registros, nos va a aparecer una fila más, una fila agregada, donde nosotros vamos a poder agregar los totales en los diferentes campos con valores para poder obtener diferentes tipos de resúmenes o diferentes tipos de cálculos. Este de total, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más ancho para que me alcance a ver el total, ¿sí? Automáticamente me generó un total de mi columna de totales. Si yo, por ejemplo, a la columna de totales no le quisiera sacar una suma total y en lugar de eso quisiera sacar un promedio, observo que al momento de dar un clic en la celda que contiene mi total, a la derecha me aparece un botoncito de flecha. Le doy un clic en este botoncito de flecha y observo que aquí hay diferentes operaciones, diferentes cálculos que puedo seleccionar para hacer para hacer mis totales, ¿no? Por ejemplo, en lugar de hacer una suma, voy a elegir promedio, ¿sí? Y ahora entonces la información que me muestra en mis totales es un promedio de esta columna, que para este caso es igual total. Pero por ejemplo, lo voy a regresar a suma, me voy a desplegar otra vez la lista, elijo la opción de suma y aquí tengo entonces el total general de toda mi tabla. Puedo también colocarme en las demás celdas de los demás campos, por ejemplo en el de cantidad, me coloco aquí en el total de cantidad y puedo elegir también aquí alguna operación si lo requiero. Por ejemplo, voy aquí a hacer aquí un promedio, aquí sí voy a dejarle el promedio y sabemos que el promedio de las cantidades. Muy bien, entonces obtengo el total de la columna cantidad. Ya a este campo, si quiero, le puedo ir quitando decimales, con este botoncito de quitar decimales, ubicado en la ficha de inicio. Entonces, esto mismo lo puedo hacer con los demás campos, lo puedo hacer con el campo de precio, yo puedo elegir aquí también qué cálculo quiero hacer, incluso lo pudiera hacer con algún campo de texto, por ejemplo, en el campo del estado, ¿no? Si me vengo al campo de estado, puedo observar que también tengo disponibles diferentes operaciones. No voy a poder hacer muchas operaciones, en este caso no voy a poder hacer ninguna operación matemática con el campo de texto, pero sí pudiera utilizar el recuento. Si elijo recuento me va a aparecer la cantidad de elementos que tengo registrados en este campo, que para este caso son 68. Si yo llego a hacer un filtro, por ejemplo, por el estado y despliego el filtro de estado y elijo que solamente me muestre, por ejemplo, el estado de Veracruz,
le doy a aceptar. Entonces obtengo que en este me está haciendo un recuento de 21 registros, es decir, tengo 21 registros del estado de Veracruz. Ese es uno de los resúmenes o de los totales que yo puedo obtener o que puedo trabajar con campos de texto. Con los campos de números, pues sí tengo disponibles pues más opciones, porque puedo hacer promedios, recuentos, puedo contar números, sacar el máximo, sacar el mínimo, hacerle una suma, una desviación estándar o una variación, ¿sí? Incluso pudiera agregarle todavía más funciones. Esa es una de las características que tenemos con las herramientas de tabla. Yo puedo desde la ficha de diseño de tabla habilitarlos. En el caso que ya no los requiera, en el caso de que ya no los requieran por alguna razón, vengo aquí arribita, nuevamente a la ficha diseño de tabla, ubico el grupo opciones de estilo de tabla y ubico mi casilla de fila de totales. La deshabilito y entonces se dejan de mostrar. Yo en este caso pues ya podría seguir agregando elementos a mi tabla sin ningún problema. Eso es en cuanto a la fila de los totales. Voy a quitar también el filtro del estado. Le vamos a quitar aquí, borrar filtros y tengo toda la información disponible. Si, por ejemplo, me voy a regresar otra vez a diseño de tabla. Quiero hacer filtros, pero a lo mejor no de manera clásica con esos botoncitos, sino que a lo mejor de una manera más gráfica, más elegante. Muy bien, otra de las características que tenemos entonces es poder hacer un filtro de manera gráfica, en lugar de utilizar los filtros clásicos. Me vengo aquí a la misma ficha de diseño de tabla y me ubico en el grupo herramientas. En este grupo de herramientas voy a encontrar este botoncito que dice insertar segmentación de datos. Si le doy un clic en él, me va a aparecer una pequeña ventanita donde me enlista todos los campos que tengo en mi tabla. Por ejemplo, voy a hacer un segmentador por ciudad y voy a hacer uno por estado. También estaría bien hacer uno por el concepto pagado o por el campo pagado. Voy a dar clic en aceptar y observo que se me crean tres elementos más, ¿no? Se me crean tres elementos los cuales se pueden encimar dentro de mi hoja de cálculo. ¿Sí? Esos no se anclan o no se quedan en una sola celda o en un rango de celdas, sino que esos se pueden colocar en cualquier lugar dentro de mi hoja de cálculo y se pueden sobreponer a mis datos. Esas tablitas las voy a colocar, por ejemplo, voy a hacer un poquito más alta la fila 4, por acá sí, y los voy a ir colocando por aquí en medio. Los voy a hacer un poquito más cortitos. Observan, ustedes tienen la opción de modificar el alto y el ancho de estos objetos con los pequeños circulitos que aparecen en la parte del contorno. Voy a hacer lo mismo con los demás, los voy a colocar por acá arribita y les voy a ir cambiando su tamaño. Con el de pagado hago lo mismo, lo voy a colocar también por acá cerquita y le voy a cambiar también el tamaño. Los voy a dejar todos al mismo tamaño, más o menos. Ese también lo vamos a sacar más cortito. No hay problema si, por ejemplo, en el caso de la ciudad que tiene más elementos, no hay problema si al recortarlo no logro ver todos, porque cuando pasa esto, que tiene muchos elementos y no se alcanzan a ver en el espacio que tengo disponible, me proporciona una barra de desplazamiento en la parte de la derecha con el que yo me puedo ir desplazando hacia abajo o hacia arriba para poder ver todos los elementos que contiene mi segmentador de datos. Lo que acabamos de crear precisamente es eso, una segmentación de datos. ¿Qué es lo que hace una segmentación de datos? Es un filtro más elegante, un filtro que se ve más bonito, a diferencia del filtro clásico, ¿no? Es otra opción u otra alternativa al filtro clásico que tenemos aquí en los encabezados de nuestra tabla. Si yo quisiera filtrar, por ejemplo, por el estado de Oaxaca, me vengo aquí a mi filtro o a mi segmentación de datos por estado y elijo el campo Oaxaca, le doy un clic, automáticamente en la parte de aquí abajito de mi tabla solo se me muestran los datos que corresponden al estado de Oaxaca. Y vemos también que aquí en el botón de filtro ya me aparece este embudo, que me indica que ya estoy realizando un filtro en este campo. Si yo despliego esta opción,
Veo que efectivamente tengo solo seleccionado el campo de Oaxaca. Le doy a aceptar. Y aquí puedo cambiar los filtros de manera más rápida. Ahora, si quiero ahora ver los del estado de Puebla, le doy un clic aquí en Puebla. Si después quiero ver Veracruz, le doy un clic aquí en Veracruz y se van cambiando automáticamente en mi tabla. Puedo irlos combinando. Por ejemplo, quiero ver los registros de Veracruz solo de las ventas que ya han sido pagadas, por ejemplo. Elijo el campo sí y entonces veo aquí los registros de Veracruz que ya de las ventas que ya han sido pagadas. ¿Sí? Si observamos aquí solo en el campo pagado solo aparece sí, en el campo estado solo aparece Veracruz. Si quisiera también decir de aquí solamente quedarme con los de una ciudad específica, por ejemplo, quiero ver todas las ventas de Boca del Río, le doy un clic aquí en Boca del Río y entonces ya se genera un resultado de filtros mucho más específico. Para ir quitando los filtros de cada segmentación, me coloco aquí arribita el título de la segmentación, donde tengo un embudo y una X, le doy un clic aquí y se van a ir borrando los filtros. Lo voy a hacer en cada una de las segmentaciones para quedarme nuevamente con toda la información. Si yo quisiera seleccionar más de un elemento, tengo la opción también dentro del encabezado de mi segmentación de datos de habilitar un botón que dice selección múltiple. Si habilito este botoncito de selección múltiple, yo voy a poder elegir más de una ciudad. Por ejemplo, quisiera ver las ventas de Boca del Río. Voy a quitar primero todos los filtros. Quito primero la segmentación. Perdón, quito la selección múltiple. Y voy a seleccionar primero Boca del Río. Para tener primero esa selección. Después voy a habilitar los filtros, la selección múltiple. Para que ahora sí le pueda ir agregando los otros elementos de ciudades. Por ejemplo, ahora voy a buscar Puebla, por ejemplo. Y ya tengo ahora los registros tanto de Boca del Río como los de Puebla. Voy a agregar también los de Jalapa, por ejemplo. Doy un clic aquí en Jalapa y entonces tengo de Boca del Río, Puebla y Jalapa. Si yo no quiero ver alguno de ellos, pues vas a volverle a dar un clic en el botón y entonces la selección se quita y entonces el filtro también se modifica. Solo me muestra lo que tengo seleccionado, que serían solamente los de Puebla y los de Boca del Río para este sencillo ejemplo. Igual si quiero quitar todos los filtros, pues me coloco nuevamente en el botoncito de el embudo y la X para borrar todos esos filtros. Y me vuelve a mostrar toda la información en mi tabla. Voy a quitar esta opción de selección múltiple para solamente seleccionar de a un elemento. ¿Sí? Listo. Esa es otra de las herramientas que tenemos disponibles con nuestra herramienta de tabla o nuestro concepto, nuestro objeto de tabla ya creado desde Excel. ¿Sí? Cuando le doy formato de tabla a mis rangos de datos, yo puedo o tengo disponible la opción de crear una segmentación de datos. Eso desde la ficha diseño de tabla y en el botoncito de insertar segmentación de datos. Eso es por mencionar las herramientas más prácticas que tenemos dentro de dentro de la cinta de opciones que corresponde a la ficha de diseño de tabla. Además, claro, de cambiar los estilos. Ahora mismo tengo un estilo que está definido por mí, porque antes de hacer mi tabla, antes de hacer mi tabla o de convertirla en tabla, ya tenía un estilo previo. Si no lo hubiese tenido, voy a quitarle el filtro, voy a quitarle, por ejemplo, todo mi estilo, le vamos a dar clic acá y voy a seleccionar toda la tabla desde la esquinita. Si observan, cuando me acerco a la esquina de mi tabla me aparece una flecha en diagonal. Si yo le doy un clic al momento de encontrar este apuntador, me va a seleccionar todos los elementos de mi tabla. Si la vuelvo a ubicar aquí en la esquina superior y le vuelvo a dar un clic, me va a incluir hasta los encabezados para tenerla seleccionada completa. Hecho esto, me voy a ir a la ficha de inicio y le voy a quitar los formatos. Me vengo aquí en el grupo de edición, busco este borradorcito, despliego la lista y elijo la que dice borrar formatos. Doy un clic aquí en borrar formatos. Esto precisamente para quitarle todos los colores de relleno y todos los demás formatos que tienen que ver con los estilos de mi tabla. Me voy a regresar ahora a la ficha de diseño de tabla y voy a ubicarme en el grupo estilos de tabla
para elegir ahora sí alguno de los estilos que tengo disponibles en mi galería de estilos. Voy a tomar, por ejemplo, pues este azulito que es parecido al que ya tenía. Bueno, voy a tomar otro, uno verde. Este verdecito de acá. Entonces ahora observo que ya automáticamente ya adquirió ese estilo que estoy eligiendo. Ya solamente, por ejemplo, el campo de fecha, doy un clic aquí arribita donde me aparece la flecha hacia abajo, selecciono ya todos mis datos y le vamos a poner un formato en la ficha de inicio de fecha corta. Listo. Voy a hacer algo similar con los campos que tienen que ver con la moneda. Por ejemplo, precio. Me acerco aquí al campo precio donde ubique el apuntador con una flechita oscura hacia abajo. Doy un clic sostenido y arrastro hacia los otros tres campos que son cantidad y total. Otros dos campos, perdón, cantidad y total. Para seleccionar tres. Precio, cantidad y total. A estos, en la ficha de inicio también, en el grupo de los números, voy a elegir el formato de moneda. Esos van a representarme pues, cosas. El de cantidad no representa cosas, así que voy a seleccionar solo cantidad, coloco aquí arribita y lo dejo como general. Este se queda como general, sin ningún formato de moneda específico, formato de número específico. Listo. Eso es todo lo que podemos hacer o comentar sobre las herramientas o características que tiene una tabla que es creada eh, por Excel, ¿sí? O sea, no es un rango de datos simplemente con formatos, sino que es una herramienta de tabla que nos proporciona Excel para hacer las cosas un poquito más prácticas, un poquito más fáciles. Eso es en cuanto a las tablas. Ahora, no es algo que sea a lo mejor estricto, pero se recomienda mucho que la información que se requiera resumir mediante una tabla dinámica se esté trabajando desde una tabla. Esto para cuestiones más que nada de facilitar más adelante los análisis con las tablas dinámicas y para facilitar la creación y para facilitar la actualización de los datos. Para crear una tabla dinámica a partir de mi tabla, me voy a dirigir a la ficha de diseño de tabla y en el grupo de las herramientas voy a encontrar un botoncito que dice resumir con tabla dinámica. Si yo le doy un clic a este botón de resumir con tabla dinámica, me va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo donde me pregunta dos cosas principalmente, donde tengo que establecer debo de establecer información de dos tipos. La primera es indicar en dónde están mis datos, de dónde voy a obtener los datos para hacer mi tarea dinámica. Si observan, ya me aparece el nombre de ventas, que es el nombre de mi tabla donde estoy colocado o donde me coloqué inicialmente. Si mi tabla no tuviera nombre, pues probablemente me aparecería aquí como tabla 1 o tabla 2, dependiendo el nombre que le haya asignado Excel por default. Y si no estuviera seleccionada mi tabla y estuviera en otra hoja diferente y a partir de esa hoja la quisiera crear, yo puedo escribir aquí manualmente el nombre de mi tabla cuando yo ya sé cómo se llama, en este caso ventas, y de esa manera yo podría hacer la referencia hacia estos datos, sin necesidad de dirigirme a la hoja y seleccionarla toda. También se pueden utilizar datos de una fuente externa, para este caso no los vamos a utilizar, que tenemos nuestros datos en la hoja de ventas, en nuestra tabla de ventas, entonces se queda igual. La segunda parte de información, la segunda información que nos solicita es especificar en dónde quiero el resumen, en dónde quiero mi informe. Tengo dos opciones, lo puedo hacer en una hoja nueva o lo puedo hacer en una hoja que ya existe en una ubicación específica. Para este primer caso lo voy a dejar así como está, en una nueva hoja de cálculo. Ya tengo entonces la información que necesito, no le voy a mover nada. Le doy un clic en el botón aceptar y observamos que se nos crea una nueva hoja, la hoja 1. Se nos crea un área de informe donde tenemos, o que abarca, perdón, 3 columnas por 18 filas. Eso es lo que abarca un informe de tabla de dinámicas al inicio, cuando recién la creamos. Por eso de que cuando nosotros creamos una tabla dinámica en una hoja que ya existe, debemos asegurarnos de que ese espacio de 3 por 18 esté disponible, que no haya datos, que no haya
alguna otra tabla dentro en ese rango, puesto que nos aparecería primero que nada una advertencia indicándonos que precisamente la tabla, en el rango donde se creará la tabla ya hay datos y que si los queremos reemplazar. Bueno, exploramos un poquito los elementos de mi tabla dinámica. Para eso vamos a regresar un tantito la presentación. Tenemos aquí, por ejemplo, pasamos al siguiente. Eso ya lo vimos, cómo filtrar. Y en la tabla dinámica del concepto del informe, tenemos acá, los elementos de mi tabla dinámica son dos. Tenemos en la parte izquierda, dentro de mi hoja de cálculo, nuestra área de informe, que es todo lo que va a contener la información que nosotros queremos presentar. Y del lado derecho nos aparecerá en un panel nuestra lista de campos, los campos que provienen de nuestra tabla de origen. Además, dentro de ese mismo panel, en la parte inferior, vamos a poder colocar la información de los diferentes campos en 4 diferentes áreas. Tenemos el área de los filtros, que se colocará en la parte superior. Tenemos el área de las columnas, que se van a ir colocando, como su nombre lo indica, una columna por cada elemento agregado. Y tenemos el área de las filas, que estas se van a colocar pues, en la parte de la izquierda, siempre agrupados en una misma columna, ¿sí? Mientras que los datos en las columnas pues, se van a ir agregando en diferentes columnas. Y también tenemos el área de los valores. En el área de valores se van a agregar solamente las operaciones que nosotros haremos con los diferentes campos que tengamos disponibles de números principalmente. Se pueden hacer también resúmenes o se pueden hacer operaciones con los campos de texto, pero pues no son muchos. En realidad son los mismos que hacíamos, que les mostraba en el ejemplo de los totales. Con un campo de texto podríamos hacer un recuento únicamente. Regresamos al ejemplo de la tabla. Entonces tenemos aquí los elementos. Del lado izquierdo tenemos nuestra área de informe y del lado derecho tenemos nuestra lista de campos. En la parte de aquí arriba ya tenemos todos los campos que provienen de la tabla y en la parte de abajo tenemos las áreas donde podemos ir colocando cada uno de los datos que contienen nuestros campos. Por ejemplo, regresamos aquí a nuestra hoja de tablas dinámicas. Aquí tengo algunas indicaciones. La primera indicación que nos piden es crear una tabla dinámica que nos calcule los totales de las ventas por cada vendedor. Me regreso aquí en mi hoja 1 y para hacer esto yo debo elegir de mi lista de campos cuáles son los campos que quiero mostrar en mi informe. Por ejemplo, necesito el campo de vendedor porque me piden que se vaya agrupando por cada uno de ellos. Habilito el campo de vendedor. Automáticamente al hacer esto, mi informe del lado izquierdo se actualiza. Me muestra entonces los elementos únicos que provienen de mi campo vendedor. Me dirijo a la parte de abajito y ubico el campo total. Al habilitar el campo total, al ser un campo de valores o un campo con números, automáticamente se coloca en el área de valores con la operación de suma. Si observamos en mi área de informe, tenemos aquí que para cada vendedor me está haciendo la suma total de que se refiere a ellos, ¿sí? Es decir, es como si nosotros hiciéramos de este lado nuestra tabla original, nuestra tabla de origen, viniéramos acá e hiciéramos un filtro por el nombre específico, por ejemplo, Emiliano Abarca, ¿no? Si me vengo de este lado y hago aquí un filtro selecciono solamente a Emiliano Abarca y doy a aceptar, me aparecen todos esos registros. Entonces lo que está mostrando ahorita en mi tabla dinámica es ese total. Viene acá, selecciona y copia todos estos totales que corresponden únicamente al vendedor de Emiliano Abarca. Me regreso aquí a la hoja 1, entonces veo que efectivamente son esta cantidad voy a cambiar nada más aquí el formato de moneda para que se pueda leer un poquito más fácil, una cantidad de 1.498.000. Me vengo acá a la tabla de origen y reviso que efectivamente todas esas ventas sean 1.498.000.
Eso es lo que nos facilita una tabla dinámica. Voy a quitar este filtro de acá, borro los filtros, me regreso aquí a mi hoja 1. Eso es lo que me va a facilitar una tabla dinámica. Hacer operaciones rápidas o hacer informes rápidos sin tener que afectar mi tabla de origen, porque eso es una tabla, esa tabla que acabo de generar ahora mismo de resumen, proviene de la información de aquí, de mi tabla de origen. Es decir, yo no tuve que modificar mi tabla de origen para poder hacer este resumen. Y este resumen se puede quedar ahí, ¿sí? Y puedo seguir haciendo más informes. O bien, desde el mismo informe yo puedo seguir haciendo los cambios que necesite para seguir mostrando la información que se requiera. Por ejemplo, yo le puedo seguir agregando aquí más elementos a mi informe. Ahora mismo solo me muestra los totales y están solamente organizados por cada uno de los vendedores. Pero supongamos que quiero ver también por estado. Habilito el campo de estado y me va a generar un segundo campo en el área de las filas, un campo secundario. Entonces me dice que, por ejemplo, que para el vendedor de Emiliano Abarca en Veracruz tenemos esas cantidades. Luego para Arturo en Puebla tenemos esto. Y luego para Sergio en Veracruz esto. Y así para todos los demás. Esto a lo mejor se podría ver de mejor manera. Aquí observamos también que las ventas de Emiliano Morales se pueden minimizar, se pueden maximizar para ver todo lo que tiene por estado. Aquí vemos que, por ejemplo, pues Emiliano pues vende en Veracruz, que Arturo vende en Puebla y así para todos los vendedores que van a ir vendiendo en diferentes lugares. Pero aquí, por ejemplo, pudiéramos hacer este resumen de una manera distinta, porque aquí sería más fácil agrupar primero por el estado y después por cada estado visualizar cuáles son los vendedores que hay en cada uno de ellos. Para hacer esto y cambiar el orden en el que se está mostrando la información en nuestra área de filas, me puedo colocar aquí en el botón que quiero cambiar, por ejemplo en el de estado, le doy un clic sostenido y lo arrastro arriba del campo de vendedor para que entonces tome su lugar. Le doy un clic ahí. Ahora el campo de vendedor es el campo principal, perdón, el campo de estado es el campo principal y el campo de vendedor pasa a ser un campo secundario. Vemos ahora en nuestro resumen como tengo aquí, por ejemplo, el estado de Oaxaca y tenemos que para el estado de Oaxaca hay 3 vendedores. Es mucho más fácil representarlo de esta manera. Para el estado de Puebla tenemos también otros 3 y para el de Veracruz otros 3. Entonces, de esta manera es mucho más fácil representar esta información. Y le podemos seguir agregando cosas. Por ejemplo, agreguémosle ahora el campo de ciudad. Si pegamos el campo de ciudad, este campo de ciudad también se viene hasta abajo. Vamos a hacer que ciudad sea ahora el segundo y el segundo campo y al vendedor lo seguimos degradando para que quede en la tercera posición ahora. Doy un clic en ciudad y lo subo hasta arriba de vendedor, abajito de estado. Ahí lo soltamos y vemos como ahora, por ejemplo, de Oaxaca, pues tenemos los de la ciudad de Oaxaca, los de Puerto Escondido y los de Santa Catarina. Vemos que pues hay un vendedor por cada ciudad, ¿sí? Pues, no, aquí no hay tanta diferencia. Si tuviéramos a lo mejor algún otro vendedor en la ciudad de Oaxaca, pues aquí nos tendrían que aparecer todos los vendedores de la ciudad de Oaxaca. Y así pasa para todos los demás. Si quisiera a lo mejor cambiar el estilo, voy a quitar ciudad porque pues a lo mejor no se ve tan bien, lo voy a quitar ciudad para quedarme solamente con el vendedor y el estado. Si quisiera a lo mejor cambiar un poquito la forma en la que se presenta la información y a lo mejor no verlo todo de esta manera en la que tengo un desglose de información por diferentes niveles. Por ejemplo, mi nivel 1 principal es el de los estados y mi segundo nivel o secundario pues vienen siendo los vendedores. Supongamos que en lugar de que sea de esta manera en la que se presenta la información, la quiero visualizar a lo mejor los datos de mis vendedores o de mis estados, voy a pasar de los estados a columnas para que cada estado se presente en una columna distinta. De este lado, por ejemplo, de este lado Oaxaca, de este lado Puebla y de este lado Veracruz, ¿no? O el orden que le asigne. Para hacer esto me voy a colocar nuevamente en mi tabla dinámica y del lado derecho voy a cambiar en mis áreas de informes, voy a colocar por ejemplo campo el campo del estado, lo voy a arrastrar hacia el campo, hacia el área, perdón, de las columnas.
Aquí lo soltamos y vemos entonces cómo ahora se me fueron acomodando, se fueron organizando cada estado en una columna distinta. Por ejemplo, puedo ver las ventas de, por ejemplo, de Nelson en Oaxaca, por ejemplo, que están solamente peleados en el estado de Oaxaca. Por ejemplo, Nelson no tiene ventas en Puebla ni tiene ventas en Veracruz. Pero por otro lado, por ejemplo, Arturo Ahumada tiene ventas solamente en Puebla. Solamente tiene los datos en esta parte. Y también asimismo con, por ejemplo, Emiliano, que solamente le aparecen ventas en Veracruz. Listo. Para mi primer punto solamente nos pedían por vendedor, así que voy a quitar el de estado y lo vamos a dejar solamente así, con ventas con el total el total de las ventas o la suma de los totales por cada uno de mis vendedores. Le vamos a colocarle un nombre a nuestra hoja, le vamos a llamar resumen. Listo. Y le voy a poner también un colorcito, que es derecho, color de pestaña, y vamos a ponerle un color azulito. Ahí está. Listo. Me regreso aquí a la hoja de tablas dinámicas y esa es la forma en la que se pueden crear una tabla dinámica. Les decía que esto no es algo obligatorio el que su información esté en una tabla, pero sí es bastante práctico. Muy bien, a ver, continuamos entonces con nuestros ejercicios. Vamos ahora a trabajar con, bueno, ya vimos los elementos de la tabla dinámica. Vamos a ver ahora o hacer un recorrido sobre el diseño de la tabla dinámica. Vamos a regresarnos a nuestra hoja de resumen y vamos a seguir explorando o trabajar sobre nuestra primera tabla dinámica que nos está mostrando la suma de los totales por cada uno de nuestros vendedores. Ahora, cuando ustedes crean su tabla dinámica, en la parte superior, en la ficha, en la cinta de opciones, les van a aparecer dos subfichas, o les van a aparecer dos fichas agregadas, que es analizar tabla dinámica y diseño. Estas dos fichas vienen con su tabla dinámica. Observen lo siguiente, cuando ustedes pasan o le dan un clic a una celda fuera de su tabla dinámica, observen que esas fichas de arriba desaparecen. Solo aparecen cuando ustedes vuelven a dar un clic dentro del área de su tabla dinámica. Entonces van a poder observar que aquí aparece nuevamente analizar tabla dinámica y aquí aparece diseño. Estas dos fichitas corresponden a su elemento de tabla dinámica. En esas versiones, bueno, las versiones actuales, las versiones más recientes de Excel, si ustedes del lado derecho llegan a cerrar su panel de la lista de campos, bueno, ya no aparece nada. Si llegan a cerrar su panel de la lista de campos, en la parte de la ficha de analizar tabla dinámica, en la parte del extremo de la derecha, va a aparecer un botoncito que dice mostrar o un grupo, dado caso que se llama mostrar. En ese grupo de mostrar aparecen las opciones de lista de campos. Si ustedes dan un clic en lista de campos, volverán a mostrar este panel, ¿sí? Y desde ahí mismo, si lo quieren dejar de ver, también desde ahí lo pueden dejar de ver. Le dan un clic ahí otra vez y se deja de mostrar la lista. Otra forma de mostrar también esa lista es dando clic secundario o clic derecho sobre su tabla dinámica y en la parte de hasta abajo de esta lista aparece la opción mostrar lista de campos. Le dan un clic en ella y aparece su lista de campos nuevamente a la derecha. Bien. Ahora, como les comentaba, en la parte superior nos aparece la ficha analizar tabla dinámica y nos aparece la ficha diseño. Vamos a explorar por el momento la ficha diseño. En la ficha diseño tenemos el grupo estilo de tabla dinámica, donde ustedes pueden elegir a lo mejor un estilo diferente si no quieren utilizar el que les pone por defecto Excel, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiar este estilo verde. Ahí está, un estilo verde y ya tengo un cambio de estilo a mi tabla dinámica. Además,
A los cambios de la tabla dinámica también le podemos agregar los cambios normales que se hacen a una celda, como es el tipo de fuente y el tamaño de esta. Yo selecciono toda mi tabla dinámica, me dirijo a la ficha de inicio y en el grupo de la fuente, por ejemplo, elijo una fuente distinta, voy a trabajar con la fuente de Arial y un tamaño de 12. Entonces ya tengo mi tabla dinámica formateada con un estilo de fuente distinto. Un estilo de fuente distinto. También en dado caso, si yo quisiera a este grupo, a este rango de celdas que corresponde a mi suma de totales, únicamente aquí en mi suma de totales, agregarle un formato condicional, por ejemplo, pues lo pudiera hacer en su momento. Voy a agregarle para este ejemplo el del conjunto de iconos. Voy a agregar el conjunto de iconos clásico aquí de los circulitos, le doy un clic y ya queda agregado. No se preocupen si les aparece este errorcito de los numeritos, se arregla únicamente haciendo más ancha su columna de los totales. Bien, entonces ahí vemos que pues, los rojitos son los más bajos, los verdes son los que tienen un nivel medio y pues ya los amarillos, perdón, los verdes son los más altos y los amarillitos son los que están por en medio. Voy a quitar el formato condicional, vengo acá, borrar reglas y voy a borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Tendría que seleccionar todas otra vez. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Listo. Me regreso nuevamente a la ficha de diseño. Eso es en cuanto a los estilos de la tabla. Aquí también puedo agregar o quitar diferentes elementos de las opciones de mi tabla dinámica, como los encabezados de columnas, por ejemplo, las filas con bandas si las quisiera agregar o quitar, y columnas con bandas también por si las quisiera agregar o quitar. Estos elementos pues son únicamente diseño, ¿sí? No les va a afectar en nada en la visualización de sus datos. Solamente es en cuanto al diseño. Ahora, una parte práctica, voy a volver aquí a colocar el campo del estado y nuevamente le voy a pasar arriba de vendedor, aquí arribita de vendedor, ¿sí? Esto para tener este estilo o este tipo de distribución en cuanto a mis datos. Para explicar lo siguiente, en el grupo de diseño yo tengo aquí algunos elementos que puedo agregar también o que puedo modificar. Por ejemplo, bueno, las filas en blanco no es tanto chiste, ¿no? Puedo quitar o agregar o quitar filas en blanco. Ahora mismo no las hay, pues no se va a ver mucha diferencia. En diseño de informe, ese sí que es, sí se va a ver un cambio. Por ejemplo, de manera inicial nosotros trabajamos con el informe de forma compacta o en formato compacto. Pero voy a cambiar por el momento a formato de esquemas. Lo cambio a formato de esquemas, vemos que hay una diferencia entre el formato anterior y este. Lo voy a cambiar ahora al siguiente, que es el tabular, y vemos cómo también este cambia un poquito. Solamente nos cambia por ahí, creo que la forma en la que se nos van presentando aquí nuestros totales generales. Aquí lo tengo hasta acá arribita. Me vengo aquí al tabular. Vemos que esta vez nuestros totales generales me los pasa por acá, abajito, ¿no? Me pone aquí el total de Oaxaca y me pone aquí sus totales. Y todos los demás me los pone aquí arribita. Uno de los cambios que podemos lograr aquí ver a simple vista. Si por ejemplo me voy a colocar me coloco en el tabular y si por ejemplo quisiera que estos campos de acá se me fueran repitiendo, en el diseño de informe nuevamente me coloco, aquí hay una opción que dice repetir todas las etiquetas de elementos, le doy un clic y entonces esas etiquetas de Oaxaca, esas de Puebla, esas de Veracruz, pues se van repitiendo, ¿sí? Esto va dependiendo de gustos también, ¿no? Si a lo mejor no quiero ver eso repetido, me regreso acá, diseño de informe, y ahora elijo no repetir etiquetas de elementos, ¿sí? Que se quede como al principio. Ahora, otra cosita, si tampoco a lo mejor me gustaría ver los subtotales, por ejemplo, a lo mejor solo me quisiera quedar con el puro total general, me vengo aquí arribita a la parte que dice subtotales, en el área de diseños, y elijo la que dice no mostrar subtotales. Elijo no mostrar subtotales, entonces ya solamente me quedan las puras áreas de mi informe, sin los subtotales por cada grupo y solo se nos muestra el total general al final. Si a lo mejor tampoco quisiera el total general, pues me vengo aquí donde dice totales generales y elijo la que dice desactivado para filas y columnas. Le doy un clic y entonces ya no tengo tampoco ni siquiera esa fila de totales agregada. ¿Vale?
Se los voy a agregar, para este caso sí me interesan, entonces vamos a elegir, me regreso a totales generales y esta vez elijo activado para filas y columnas. Ahora mismo solamente tengo en filas, pero si paso por ejemplo el campo de vendedor, el campo de estado y lo arrastro hacia las columnas, entonces también tengo campos de eh, diferentes campos, ¿no? Campos de Oaxaca, Puebla y Veracruz, que son los elementos que yo pasé a mostrarse como columnas. Vemos entonces que ya me aparecen los totales generales acá en una columna y me aparecen también los totales generales acá en una fila. A eso se refiere con mostrar en filas y columnas. Si por ejemplo no quisiera mostrar el de las columnas y quedarme solo con el de las filas, me vengo a totales generales y busco la opción que dice activado solo para filas. Activado solo para filas, entonces solo tengo los totales de la columna general, ¿no? Sí, la fila de primer vendedor, tiene sus totales. La fila del segundo vendedor, tiene sus totales. Vamos a cambiarlo aquí y en totales generales voy a elegir solamente activado solo para columnas. Solo para columnas, entonces me va a aparecer aquí los totales de la columna de Oaxaca, los de la columna de Puebla y los de la columna de Veracruz. Pero ya no me aparecen aquí los de las filas por cada uno de los vendedores. Yo voy a regresar como estaba al principio y voy a activar tanto para filas como para columnas. Me vuelve a aparecer aquí todos los totales por cada una de las filas y todos los totales por cada una de las columnas. Muy bien, eso es en cuanto a el diseño de una tabla dinámica. Ya les decía que ustedes pueden ir cambiando desde la ficha de diseño sus estilos, los elementos que quieren agregar o mostrar o dejar de mostrar dentro de ella y los diseños que tienen que ver con la estructura de su información, de sus datos. ¿Sí? Si ustedes quieren agregar filas en blanco, si las quieren quitar, a lo mejor aquí no hay filas en blanco, por eso no se ve la diferencia. Donde tendríamos filas en blanco sería con el diseño de tabular. Voy a cambiar el diseño de informe, lo voy a regresar al formato compacto y voy a regresar al estado hacia las filas. Lo voy a colocar arriba de vendedor. Aquí lo coloco. Entonces aquí sí pudieran haber algunas filas en blanco. ¿Sí? Me vengo aquí a filas en blanco y las quito, quitar filas en blanco, y entonces ya no se ven. Si le vengo aquí a filas en blanco y le digo insertar filas en blanco, entonces me va a insertar una fila en blanco por cada sección que yo tenga. Le voy a quitar, ¿sí? Eso ya les decía que va a ir siempre a gusto de la persona que esté diseñando sus tablas dinámicas. Conforme ustedes lo necesiten, pues van a poder ir agregando o quitando elementos de diseño a su tabla dinámica. Voy a dejar nuevamente la tabla dinámica como me pedía el ejercicio. Voy a quitar la casilla del estado para quedarme solamente con los vendedores. Veamos el siguiente tema a trabajar. Voy a regresarme a la presentación y vamos a regresarnos a los temas que estábamos tocando. Ya insertamos la tabla dinámica y ya especificamos, bueno, ya estudiamos o estuvimos dando un repaso sobre el diseño de las tablas dinámicas. Vamos a seguir con el ejercicio entonces ya para terminar este tema. El segundo punto que nos piden es calcular los totales por estado y por ciudad, algo como lo que ya hacíamos anteriormente, pero pues nos los piden hacer en un diseño distinto. Ahora voy a mostrar la forma en la que nosotros haríamos una tabla dinámica desde una hoja que ya existe, es decir, desde esta hoja que tengo acá. Pero para mi ejemplo también de manera intencional, en esta área de por acá abajito voy a escribir un dato para mostrarles el ejemplo de qué pasaría si yo intento insertar una tabla dinámica en un área donde ya hay datos. Voy a poner aquí curso de Excel. Aquí abajito, tablas dinámicas. Listo. En esas celdas, en esta área, por ejemplo, yo ya tengo utilizadas dos celdas. Lo voy a colocar aquí arribita donde yo pretendo hacer mi tabla, en la celda D3. Y para hacer esto me voy a dirigir a la ficha insertar. Anteriormente lo hacíamos desde las herramientas de la tabla porque estábamos colocados en la tabla de origen. Ahora no estamos en la tabla de origen, estamos en una hoja distinta. Entonces, para esos casos nos dirigimos a la ficha insertar y en esta ficha tenemos
el primer grupo que nos aparece es el grupo de las tablas. Y la primera opción que nos aparece precisamente es la opción para crear una tabla dinámica. Le voy a dar clic justo en el botoncito o en el iconito de la tabla dinámica.